Tras años de silencio absoluto, Eustace Conway, el hombre que se alejó de la civilización moderna para vivir como el último hombre de la frontera americana, ha hablado por fin. Y en una emotiva y totalmente inesperada aparición, reveló verdades que nadie imaginaba. Durante décadas, Eustace vivió en lo más profundo de los montes Apalaches, sin dejar que el mundo exterior le tocara. Pero ahora lo que acaba de confesar puede cambiar todo lo que creíamos sobre su vida deliberadamente misteriosa. Desde batallas gubernamentales que casi le destruyen hasta revelaciones personales que había enterrado durante toda una vida, la voz de Eustace llevaba el peso de años pasados en soledad. Esto no es una actualización casual de la naturaleza. Es una confesión lo suficientemente poderosa como para reescribir el legado de un hombre que construyó su mundo a partir de la tierra cruda y el silencio. Antes de desvelar lo que dijo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el momento más desprevenido que Eustace Conway haya compartido jamás. Durante décadas, la vida de Eustace Conway pareció la encarnación perfecta de la libertad bruta y la autosuficiencia absoluta. Construyó su hogar Turtle Island Preserve con determinación y sus propias manos en miles de hectáreas de los Apalaches. Para el mundo exterior, parecía un paraíso, como un museo viviente de lo que fue la humanidad antes de que las comodidades modernas diluyeran nuestros instintos. Pero tras esa imagen se escondía una verdad de la que pocos se percataron: la isla de la Tortuga estuvo aterradoramente cerca de derrumbarse. A principios de la década de 2000, las autoridades estatales iniciaron una investigación alegando que sus cabañas de madera, graneros y aulas al aire libre construidos a mano infringían los códigos de construcción modernos. Para ellos, sus estructuras eran toscas, inseguras, inadecuadas. Lo que no entendían era que cada edificio era algo más que madera, y clavos era una lección viviente, un vistazo a una época anterior a la electricidad y el hormigón. La batalla que siguió casi le aplasta. Durante meses, Eustace tuvo que soportar multas, inspecciones y amenazas de cierre forzoso. Algunas noches se sentaba solo junto al fuego, mirando fijamente las llamas, preguntándose si todo lo que había construido sería derribado por la misma sociedad de la que se había alejado. Sin embargo, nunca se defendió públicamente. Ni diatribas televisivas, ni entrevistas airadas, ni demandas de compasión. En su lugar se retiró más profundamente en el bosque. Su silencio no fue cobardía, era supervivencia. Bajo su apariencia tranquila y curtida, se escondía un hombre que estaba perdiendo la fe en el mundo que una vez trató de inspirar. Más tarde admitió que la carga emocional era abrumadora. Se sentía traicionado por un sistema que le castigaba por vivir de forma sencilla y natural. Para quienes le observaban desde lejos, parecía un montañés tranquilo y despreocupado. En realidad, era un guerrero con heridas que nadie podía ver. Durante años esas batallas dieron forma al hombre que finalmente daría un paso al frente y volvería a hablar. Cuando Eustace rompió por fin su silencio, su voz contenía el peso de años de dolor, reflexión y aguda sabiduría. Empezó diciendo algo que casi nadie esperaba. La gente cree que elegí el aislamiento porque odio la sociedad. La verdad es que intentaba salvarla. Esas palabras dejaron atónita a la sala. Por primera vez confesó que su silencio nunca había sido para huir. Se trataba de observar, aprender, esperar. Explicó que se cansó de intentar hablar a un mundo demasiado ruidoso para oírle. La isla de la Tortuga debía ser un aula viviente, un recordatorio sagrado de lo que la humanidad perdió al alejarse de la naturaleza. Pero en lugar de eso vio cómo los visitantes la trataban como una parada de souvenirs, haciéndose fotos sin entender el significado que había detrás del humo de su hoguera o de la suciedad de sus manos. Describió los años que pasó hablando solo con el viento, los árboles y los animales, encontrando más honestidad en la naturaleza que en cualquier persona. El aislamiento le formó, le hizo más sabio pero más solitario. Dijo que dejó de hablar porque la gente tergiversaba sus palabras, convirtiendo su mensaje en algo irreconocible. No me escondía, susurraba.
Estaba escuchando a la tierra, al silencio, a todo lo que la gente olvidaba. Sus palabras pintaron el inquietante retrato de un hombre que observa cómo se desmorona el mundo, el canto cambiante de los pájaros, el ritmo desvanecido de las estaciones, las señales silenciosas de un planeta en peligro. Lo que veía no era solo un declive medioambiental, era un colapso espiritual. Decía que cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más nos alejamos de nosotros mismos. Para él el silencio se convirtió en una protesta más fuerte que cualquier discurso. Ahora, por primera vez en años, utiliza su voz no para quejarse, sino para advertir. El mundo ha cambiado, dice, y no para mejor. Si seguimos ignorando las señales, el silencio en el que vivía podría convertirse en el silencio de la propia tierra. Durante años, Eustace se negó a hablar de su familia, guardando esos recuerdos como heridas enterradas. Pero en su última revelación abrió por fin la puerta a las cicatrices emocionales que le marcaron mucho antes de construir la isla de la Tortuga. Admitió que la relación con su padre era todo menos pacífica. Su padre era estricto, exigente, convencido de que la dura disciplina era el único camino hacia la fortaleza. Eustace creció creyendo que nunca era suficiente. Cada logro, cada habilidad, cada esfuerzo era recibido con críticas en lugar de con orgullo. Esa presión constante no le empujó hacia la fama o la riqueza, sino hacia el dominio del mundo natural. El bosque no me juzgaba, decía en voz baja. Me aceptaron cuando nada más lo hizo. El desierto se convirtió en algo más que un hogar. Se convirtió en un santuario donde podía fracasar sin sentirse disminuido. Pero pocos entendieron que su retiro a la naturaleza no era simple rebelión. Era una huida. Confesó que cuando se marchó de casa por primera vez, sentía una profunda rabia y amargura hacia el hombre que nunca le comprendió. Durante años esa rabia le llevó a un aislamiento cada vez mayor. Pero con el tiempo, el bosque lo ablandó. Vivir en la naturaleza acabó con su orgullo y su resentimiento, y le enseñó que el perdón no es algo que se da a los demás sino a uno mismo. Recientemente ha revelado que ha vuelto a su pasado reconectando con personas que una vez pensaron que había desaparecido para siempre. Mencionó a familiares más jóvenes a los que espera guiar con la esperanza de transmitirles lo que ha aprendido antes de que sea demasiado tarde. No se puede vivir solo para siempre. Ni siquiera las montañas pueden retenerte para siempre. Incluso un árbol necesita el bosque. Aquellas palabras revelaron una faceta de Eustace que pocos habían visto, no solo el superviviente o el filósofo, sino el hombre que por fin había encontrado la paz con su pasado. Y por primera vez parecía dispuesto a reconstruir los puentes que una vez quemó no por la fama o el perdón, sino para cerrarlos. Cuando se le preguntó por qué había elegido este momento para romper años de silencio, la respuesta de Eustace provocó escalofríos entre el público. «Porque se acaba el tiempo», dijo con voz firme pero cargada de urgencia. No hablaba de sí mismo, hablaba del planeta. Eustace reveló que en las décadas que lleva viviendo en la isla de la Tortuga ha sido testigo de cambios medioambientales que ya no pueden ignorarse. Los manantiales que antes eran cristalinos ahora desprenden un tenue olor químico. Los árboles que resistieron durante generaciones mueren más rápido que nunca. Los ritmos de la naturaleza, la migración de las aves, el momento de las floraciones están desincronizados. Para él es una advertencia de que la Tierra está enferma y la humanidad es la causa. Hemos cambiado tierra por pantallas, dijo, y creemos que estamos progresando. Para Eustace, el silencio había sido una forma de estudio. Había estado observando patrones en el clima, la erosión del suelo y el comportamiento animal. Incluso llevaba diarios en los que documentaba sutiles cambios a lo largo de los años. Los patrones le aterrorizaban. Las tormentas llegaban fuera de temporada, los inviernos se volvían impredecibles y las rutas de los animales se alejaban de sus raíces naturales. Se dio cuenta de que no eran coincidencias sino consecuencias. Dijo que la propia tierra hablaba pero muy pocos escuchaban. La tierra tiene paciencia, advirtió, pero incluso la paciencia se acaba. Su tono se endureció al criticar a la sociedad moderna por haber perdido el respeto a la naturaleza. Habló de la codicia que impulsa la deforestación, del consumo excesivo que contamina los ríos y de la arrogancia que hace creer a los humanos que pueden controlarlo todo.
La naturaleza no nos necesita, dijo. La necesitamos y nos lo ha advertido una y otra vez. Su mensaje no era político, era personal. Habló como un hombre que había visto la decadencia del mundo desde su propio patio trasero. Los años de silencio no fueron de retirada, sino de reflexión. Ahora, habiendo visto suficiente, da un paso al frente para hacer sonar la alarma. Si seguimos así, dijo, el silencio en el que una vez viví, será el silencio de la extinción. Sus palabras flotaban en el aire como un trueno, dejando sin respuesta incluso a sus críticos. Eustace Conway nunca se propuso convertirse en un personaje televisivo. Cuando apareció por primera vez en Mountain Men, lo vio como una oportunidad para compartir su mensaje de sencillez y supervivencia, no para ganar fama. Pero lo que empezó como una plataforma para la educación se convirtió rápidamente en una carga que ya no podía controlar. En su entrevista admitió que la fama que le trajo la televisión estuvo a punto de destruir la vida tranquila que había construido. La gente me miraba, decía, pero no me veía realmente. Los equipos de cámaras llegaron a la isla de la Tortuga instalando luces, cables y horarios que chocaban con el ritmo natural de su vida. La sencillez que tanto apreciaba se convirtió en una representación para millones de espectadores que querían drama en lugar de verdad. Describió sentirse atrapado entre dos mundos, la naturaleza pura que amaba y la artificial que exigía el público. Cuanto más rodaban, menos real se volvía, confesó. Incluso reveló que a veces se planteaba abandonar el programa por completo y desaparecer una vez más en el silencio. Pero algo le detuvo. Decía que las cartas de los espectadores, muchos de ellos jóvenes, le daban esperanzas. Le contaban que su estilo de vida les inspiraba a cultivar jardines, construir y volver a conectar con la naturaleza. Esas palabras le recordaban que no todo el mundo había olvidado lo que de verdad importaba. Así que soportó la intrusión con la esperanza de que su mensaje llegara al menos a una persona que lo necesitara. Aún así, la fama le pasó factura. Eustace habló del cansancio de ser observado constantemente de extraños que se presentaban en la isla de la Tortuga sin invitación, esperando hacerse fotos con él como si fuera una exposición de museo. Nunca quise ser famoso, dijo. Quería ser útil. Con el tiempo los medios de comunicación tergiversaron su historia convirtiéndolo en un símbolo y no en un hombre. A pesar de todo, mantuvo los pies en la tierra. Se negó a caer en la cultura del famoseo o a fingir ser algo que no era. Ahora, tras años de ver cómo el mundo glorificaba lo salvaje desde sus pantallas, lo ha dejado claro. Vivir de la tierra no es una moda, es una verdad. Si todo lo que haces es verme sobrevivir, dijo entonces, te has perdido la lección. A medida que la voz de Eustace se suavizaba, empezó a hablar de algo mucho más personal que su tierra o su misión. Por primera vez en su vida habló de las personas que había perdido en el camino. No se construye una vida como esta sin enterrar a unos cuantos amigos, dijo con los ojos fijos en el suelo. Contó historias de hombres y mujeres que llegaron a la isla de la Tortuga llenos de pasión y fe. Personas que querían ayudarle a construir un sueño arraigado en la libertad y la verdad. Algunos se quedaron durante años, otros solo semanas. Pero no todos salieron vivos. Reveló que varios amigos cercanos perdieron la vida en trágicos accidentes durante los primeros días del coto, aplastados por troncos arrastrados por inundaciones o perdidos por los duros inviernos. Cada uno le dejó una cicatriz. Cada árbol de aquí guarda un recuerdo, dijo. Cada piedra me recuerda a alguien que lo dio todo por este lugar. Luego habló de un mentor que tuvo una vez un viejo leñador que un invierno desapareció en lo más profundo del bosque y nunca más se le volvió a ver. Eustace lo buscó durante años pero no encontró nada. A veces, dijo, todavía le oigo en el viento. Era la primera vez que alguien veía a Eustace mostrar una emoción tan cruda. También se refirió a los rumores que circularon durante años sobre sus problemas financieros y las peleas legales que casi le cuestan la isla de la Tortuga. Confirmó que hubo momentos en los que estuvo a punto de perderlo todo. Estuve a punto de renunciar a ella, admitió, pero algo en mí no pudo hacerlo. La tierra no me pertenece. Pertenece al espíritu de todos los que alguna vez creyeron en ella. Esas palabras transmitían un dolor silencioso, no solo por las personas que perdió, sino por los inocentes que desaparecieron con ellas.
Su silencio durante todos esos años, dijo, no era solo soledad. Se trataba de luto. Necesitaba tiempo para llorar a su manera, rodeado de lo único que siempre le había reconfortado la naturaleza. Cuando vives en la naturaleza, el tiempo suficiente, decía, aprendes que todo lo que amas acaba volviendo a formar parte de la tierra. Tras años de silencio y dolor, el tono de Eustace Conway pasó de la advertencia a la sabiduría. Atrás quedaba el hombre endurecido por las batallas legales y la soledad. Lo que ahora se presentaba ante el mundo era un maestro renacido. Su voz era tranquila, pausada y llena de convicción cuando hablaba de las lecciones que el desierto había grabado en su alma. Después de todo lo que he visto, dijo, aún creo que hay esperanza para nosotros. Aquellas palabras tenían la fuerza de alguien que había vivido al borde de la civilización y del olvido. Empezó describiendo la extraña paz que encontraba en los momentos tranquilos de la naturaleza, el sonido del viento a través de las agujas de los pinos, la forma en que la escarcha se aferra a la corteza antes del amanecer, el silencio después de la lluvia. Cuando escuchas lo suficiente, te das cuenta de que la tierra aún nos quiere aquí. Solo quiere que recordemos cómo vivir. Explicó que la mayor tragedia de la humanidad no era la destrucción sino el olvido. La gente ha olvidado el olor de la tierra auténtica, la paciencia de cultivar alimentos, la humildad de confiar en la naturaleza en lugar de conquistarla. Hemos construido rascacielos, dijo, pero hemos perdido el suelo bajo nuestros pies. A pesar de todo, Eustace no parecía derrotado. En su lugar ofreció un camino a seguir. Instó a la gente a empezar poco a poco, a plantar semillas, a construir con las manos, a hablar con delicadeza a los animales y a sentarse al aire libre el tiempo suficiente para observar el movimiento de las estrellas. No hace falta correr al bosque, dijo. Deja de huir de ti mismo. Insistió en que la conexión empieza en el corazón, no en la naturaleza. En un momento impactante describió cómo en uno de sus días más oscuros se metió descalzo en un arroyo y sintió cómo el agua fría le bañaba los pies. Ese día, dijo, me di cuenta de que la tierra me perdonaba incluso cuando yo no me había perdonado a mí mismo. Esa comprensión le cambió. Le recordó que la vida no consiste en escapar, se trata de pertenecer. Reveló que ha empezado a invitar de nuevo a jóvenes veteranos y familias a la isla de la Tortuga, enseñándoles a encender hogueras, construir refugios y reconectar con lo que él llama el lenguaje olvidado de la tierra. Está transformando la reserva en lo que él llama un aula viviente para almas perdidas, un lugar donde la tecnología se detiene y el espíritu humano puede por fin respirar. La tierra me curó, dijo, y ahora es el momento de dejar que cure a otros. A medida que resonaban sus palabras, se tenía la sensación de que Eustace no solo regresaba al mundo, sino que lo guiaba de vuelta a casa. Por primera vez en años, su silencio se había convertido en algo poderoso, un mensaje de unidad, paz y renovación. Cuando la entrevista llegaba a su fin, Eustace Conway estaba de pie en la puerta de su cabaña, con la luz del sol que se filtraba entre los árboles a sus espaldas pintando su rostro con un resplandor dorado. Era una visión que parecía capturar toda la historia de su vida, mitad en la luz, mitad en las sombras. El hombre que una vez desapareció en el bosque, volvía a enfrentarse al mundo, pero esta vez no como un recluso o un símbolo, sino como un mensajero. Reveló que tras años de aislamiento, ha estado escribiendo lo que él llama su último regalo a la humanidad, un libro que relata sus décadas en la naturaleza, las lecciones que ha aprendido y la verdad sobre lo que realmente importa. Dice que no será un manual de supervivencia, sino una guía para recordar, llena de historias sobre la sencillez, la angustia, la resistencia y el profundo vínculo entre el hombre y la naturaleza. Todo lo que he aprendido, dijo, procede de la propia tierra. Yo solo soy el mensajero. El libro documentará el ascenso y la caída de la isla de la Tortuga, no como un fracaso, sino como una prueba de que incluso en el caos, el sueño del equilibrio puede sobrevivir. Si un niño lo lee, dijo, y elige una vida que honre a la tierra, entonces todas las batallas que he librado han merecido la pena. También reveló algo que pocos sabían. En los últimos años ha estado asesorando discretamente a los jóvenes que visitan la reserva, enseñándoles técnicas antiguas como el curtido de pieles, la herrería, la búsqueda de comida y el manejo de caballos.
Muchos de ellos llegaron perdidos y enfadados, pero se marcharon transformados. La tierra no solo alimenta el cuerpo, explicó, sino que cura el alma. Luego bajó la voz al hablar del silencio que una vez le definió. El silencio no se debía a que no tuviera nada que decir, dijo. Era porque estaba esperando a que el mundo estuviera preparado para escuchar. Y ahora, con el mundo en vilo y la propia naturaleza clamando, cree que por fin ha llegado ese momento. Su mensaje final fue sencillo pero profundo. No estamos separados de la naturaleza. Somos naturaleza. Cada aliento que tomamos es aire prestado, cada paso que damos es terreno prestado. Tenemos que empezar a vivir como si lo recordáramos. Esas palabras resonaron como una plegaria, dejando sin palabras incluso al entrevistador. A medida que la cámara recorría la isla de la Tortuga, los espectadores podían ver la vida que Eustace había construido. Cabañas, sencillas, bosques susurrantes y el tranquilo zumbido de la existencia intocada por la codicia. Por un momento pareció que el mundo se había detenido a escuchar. Eustace miró hacia el horizonte con su rostro curtido, tranquilo y seguro, y dijo: «Ya no estoy aquí para avisar, estoy aquí para recordar». Y con eso caminó de regreso al bosque. El sonido de sus pasos se desvaneció en el viento. Su mensaje perdura, una llamada a despertar, a vivir con suavidad y a escuchar por fin lo que la tierra ha intentado decirnos todo este tiempo.